Ernesto Pichardo es un santero, oriate y palero, que a su vez es abogado y muy famoso por haber conseguido, tras un largo contencioso con el ayuntamiento de Hialeah, el reconocimiento a sacrificar animales de forma ritual en 1993. El origen del problema estuvo a que formó una iglesia Lukumi y alquiló un terreno muy grande con un local, con la intención de instalar la iglesia allí, pero se vio cogido en medio de los intereses inmobiliarios del alcalde de la ciudad, cubano, que estaba interesado en desarrollar un proyecto en dicho terreno. A partir de aquí se desató una persecución que incluyó la movilización en contra de iglesias y grupos religiosos, sociedad de defensa de los animales y población en general. Al defender la Constitución norteamericana la existencia de todo tipo de grupos religiosos, el ataque se llevó a cabo por el lado de la sanidad y los sacrificios de animales, un tema que es muy sensible para la opinión pública norteamericana. Tras mucho tiempo y esfuerzo, Pichardo ganó el juicio y los santeros pueden sacrificar por motivos religiosos. Esta batalla ganada para la OCHA le proporcionó a Pichardo un gran prestigio y el reconocimiento de los santeros. Pero no solo esto le procuró el prestigio que tiene, además de ser abogado y formar una iglesia de la OCHA reconocida oficialmente, ha escrito sobre la religión, dado conferencias, formado a la policía de Miami, y últimamente hasta desarrolló un programa informático para consultar con el Dilogun por medio de consultas online. Su iglesia se puede localizar en la red bajo el nombre de Church of the Lukumi Babaluaye. Conscientes del rechazo de la sociedad hacia su religión y especialmente al sacrificio de animales, los santeros continuaban con su estrategia de mantener su religión lo más oculta posible, pero el litigio entre el ayuntamiento y Pichardo expuso a la luz pública la realidad de una religión que choca frontalmente con los patrones culturales de la sociedad estadounidense, lo cual la colocaba en una posición todavía más vulnerable. Finalmente, Pichardo ganó el contencioso y a la santería le fue reconocido su derecho. Ahora bien, ¿qué hubiera ocurrido si hubiese perdido el juicio? ¿En qué posición hubiese quedado la religión? Es indudable que los santeros le están agradecidos a Pichardo porque su lucha marcó un hito en el proceso de reconocimiento de la OCHA en Estados Unidos. Pichardo ha pasado a ser un referente importante en la religión y así me lo han reconocido algunos de mis informantes, como Caridad T. o Julio M. entre otros. La acción llevada a cabo por Ernesto Pichardo recibió la legitimación de los religiosos sin lugar a dudas, pero la interrogante queda suspendida en el aire sobre la suerte que hubiese corrido si hubiera perdido el juicio y la OCHA hubiera sido consiguientemente descalificada y perseguida, ya que algunas de sus prácticas no son aceptadas por la sociedad. Lo que Pichardo pretendía, no era sino institucionalizar la religión, reglar la pertenencia a la OCHA y la capacidad de ejercer el sacerdocio, organizar el aprendizaje, y tener un control sobre las afiliaciones, en suma, organizar la religión y presentarla ante la sociedad de una forma más acorde a los tiempos. Lo que intentaba era establecer una forma de ejercer la religión legitimada que anulara los muchos fraudes llevados a cabo por algunos religiosos, quienes campan a sus anchas por la inexistencia de un organismo regulador y controlador. En principio se trataba de un intento muy loable, pero chocó con la concepción particular de muchos religiosos que no estaban dispuestos a cambiar el funcionamiento que la OCHA debía tenido, y no hay que olvidar que para los santeros la tradición que les ha sido transmitida es algo inamovible, al menos en teoría. Es de suponer que los que menos iban a aceptar una institucionalización de la religión son los que actúan de forma deshonesta con el fin de sacar un provecho. Quizá el fallo estuvo en que de antemano no contaba con el beneplácito de al menos una parte de los religiosos más relevantes. En cualquier caso, el intento fue fallido a tal punto que, según Frook, en el año 2000 Pichardo cerró las puertas de la iglesia que había creado en el 345 de Palm Avenue en Hialeah. La razón del fracaso no era sino el no haber recibido la legitimación de la comunidad santera. Legitimación. Conseguir la legitimación, sea religiosa o no, implica obtener el reconocimiento de los santeros de que se trata de algo que cumple los códigos aceptados como válidos dentro de la OCHA.
El problema radica en establecer cuáles son los códigos o normas que se supone son aceptados por la comunidad, en una religión que, como ya he señalado en numerosas ocasiones, no tiene una élite dirigente que vele por una ortodoxia, muestra diferentes tradiciones, y está dividida en dos prácticas, Ocha e Ifa, a la que se añaden varias especialidades. Si el prestigio ayuda a ocupar una posición relevante en la Ocha, siempre relativa, la legitimidad concedida a un religioso es imprescindible, ya que la falta de ella supone el descrédito y la falta de reconocimiento, con lo cual es imposible ocupar y mantenerse en una posición destacada. Anteriormente expuse que el prestigio proviene mayormente del ámbito de la Ocha, aunque en determinados casos el traído de otros campos puede complementarlo, como puede ocurrir en el caso de un académico que sea babalawo, al cual se le concederá más crédito por el hecho de poseer un alto nivel educativo. La legitimación, por su parte, es concedida por la comunidad religiosa en una especie más cualificados para aceptar algo o alguien como legítimo. Es decir, conseguir la legitimación es conseguir la aprobación de, al menos, los religiosos reconocidos como más competentes, por el hecho de cumplir unas normas o tradiciones que se reconocen como válidas. Otro caso que puede servir de ejemplo, aunque se da fuera del contexto de Florida, sobre la negación de legitimidad por la mayoría de religiosos, es el del babalawo Frank Cabrera, Okbeche en Cuba, dirigente del Ile Tuntun, familia de Ifa que sigue la tradición de los Yoruba de Nigeria en la estela de Abimbola. Cabrera ha sido coronado y nombrado rey de los Yoruba en América en el año 2000, algo que es contemplado en Cuba como un intento de dirigir la religión por parte de los Yoruba de Nigeria. Según Okbeche, ningún babalawo en Cuba tiene el conocimiento de los babalawos Yoruba y piensa que hay que aprender de ellos, lo cual rechazan la mayoría de los componentes de Ifa en la isla. Son muy raros los religiosos que tomen sus ideas en serio, sin embargo sigue gozando de cierto prestigio entre los babalaos, puesto que tiene más de 40 años en Ifa y la reputación de saber mucho. Pero esto de no legitimar a un religioso no es nuevo. A mitad de 1900, Quintín Lecón Lombillo, o Trupón Agaquino, uno de los babalawos más notables de La Habana, quien fundó la Asociación de los Hijos de San Francisco de Asís, asociación de babalawos, y tenía como ahijado al presidente cubano Carlos Prío Socarrás, protagonizó un episodio digno de mención. Lecón recibió del presidente Prío, su ahijado, un cheque de 40.000 pesos que tenían la finalidad de comenzar la construcción de un centro social y educativo, el cual nunca se terminó. El fracaso del proyecto, no se sabe muy bien por qué, y la actuación del gobierno revolucionario tras su ascenso al poder, condujo al aislamiento de Quintín Lecón por el resto de babalawos. Murió olvidado de todo sin celebrarle el ritual del Ituto, sin el cual se supone que el espíritu de los religiosos no es transferido al Orún. Tampoco se le recuerda en las oraciones, Moyurbas, lo que significa que no es reconocido como un ancestro, Egun, toda una tragedia para un creyente. No queda suficientemente claro qué condujo a esta situación, pero debió ser considerado como una falta muy grave para ser negado por el resto de los babalawos cuando él era el babalawo más mayor de todo Cuba, al que en teoría, se le debía gran respeto. La idea general de los cubanos es que ellos poseen la tradición heredada de los esclavos Yoruba, mientras en Nigeria se perdió mucho, por la conversión al islamismo y al cristianismo. Esta concepción sobre la posesión del verdadero y más auténtico conocimiento es rechazada de plano por Wande Abimbola, quien es babalawo, académico y awise, o representante oficial de Ifa en el mundo, ha escrito 6 libros sobre Ifa y más de 30 artículos, posee un máster en lingüística y un doctorado en literatura, y ha sido profesor en varias universidades en Nigeria y Estados Unidos. En el caso de Frank Cabrera, de nuevo nos encontramos con alguien que tiene prestigio y capital religioso pero que al intentar introducir cambios, aunque sea apelando a la tradición yoruba, es rechazado y deslegitimizado, no obstante de que se le respete como religioso. Estas diferencias son solo la punta del iceberg de un problema no muy aparente cual es la disputa por el poder y la hegemonía. Cabrera encuentra legitimación en los Yoruba de África pero se le niega en el ámbito religioso de Ifa en Cuba.